Saludos desde Córdoba, República Argentina. Me llamo Luis Ferreira, agradecido padre de 5 hijos y abuelo de 14 nietos. Soy abogado y muy preocupado por la oscuridad del tiempo que estamos viviendo. Con mi señora pertenecemos a la Orden Franciscana Seglar y dirijo el periódico digital Los Principios. Bienvenidos a esta nueva serie del canal Los Principios y que hemos denominado La nave en la tormenta. Hoy vamos a referirnos al llamado tradicionalismo, algunas veces conocido como lefebrismo, y que se aglutina en torno a la Fraternidad San Pío X, creada por el obispo francés, hoy excomulgado, Marcel Lefebvre. Esta organización, que como veremos, hoy no integra la Iglesia Católica, cabeza la lista de organizaciones que vienen lanzando severos, orquestados y permanentes ataques a los sucesores de Pedro desde poco después del Concilio Vaticano II, mediante bien montadas operaciones mediáticas y que han traído mucha confusión y división entre los seglares, especialmente los jóvenes y de aquellos que conocen poco o nada de la doctrina e historia de la Iglesia. Desde otra perspectiva, en apariencia contraria, representa el opuesto de las teologías de la liberación, que como sabemos son varias, que también tienen algunos cultores excomulgados. Ya nos ocuparemos de este tema, si Dios quiere. Me gustaría que vieran primero este video al que tuvimos acceso. Bien, y vamos a hablar de la gran amenaza que rodea al Papa Francisco. Está aquí con nosotros Inés Capdevila. Bienvenida, Inés. Hola, bienvenido, Eleo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, y las amenazas dentro de la Iglesia y también por fuera, ¿no? Sí, dentro del sector laico de la Iglesia. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados a leer a Bergoglio en clave netamente argentina y cuánto se mete o no se mete en política. Pero Bergoglio tiene, hoy te diría, su mayor problema, además del tratamiento de los casos de abusos por parte de religiosos, es la gran ofensiva de un grupo de la ultraderecha católica, o se los llama tradicionalistas, que es un grupo muy grande y muy poderoso porque tiene muchos recursos, Elio, al punto de que no solo en estos años ha tenido varias ofensivas, sino que hace 4 días el Papa, cuando volvía de su gira en África, abiertamente los desafió. ¿Y qué dijo? Yo creo que puede haber un cisma, no le tengo miedo. Y me honra que me critiquen los americanos. Básicamente lo que hizo es señalar y decirle, yo sé que ustedes están detrás de esto. ¿Y qué quiere este grupo? Quiere directamente forzarlo a renunciar, porque está completamente en contra del destino hacia donde está llevando la Iglesia Jorge Bergoglio. A ver, vamos a repasar quiénes son y por qué. ¿Quiénes son? Es muy interesante. Básicamente, obviamente tenés un frente religioso que está hoy encabezado por Raymond Burke, que es un cardenal que tenía puestos muy influyentes en la curia. Fue el Papa lentamente desplazándolo a medida que Burke hacía más abierto y frontal su desafío. Es un ultracatólico y cree básicamente que el Papa está destruyendo la fe con este aperturismo que está dándole al Vaticano y a la Iglesia Católica a lo largo del mundo. Lo ve progresista. Lo ve demasiado progresista y muy reformista. Está acompañado, digamos, en el frente religioso por Carlo María Vigano, ex arzobispo y un hombre muy conocido en el mundo por 2 episodios. El Batilix, que fue la filtración de documentos que mostraban un lobby gay en el seno del Vaticano y que mostraban que Ratzinger no hacía mucho respecto. Llega Bergoglio, sale de nuevo Carlo María Vigano. El año pasado, hace 1 año y 1 mes aproximadamente, Vigano le mandó una carta y publicó la carta, obviamente, durísima al Papa, en el cual lo acusaba de proteger al cardenal McCarrick, que era el arzobispo de Washington, a sabiendas de que el cardenal no solo había protegido a abusadores, sino que él mismo había abusado. Abuso. Exactamente. También quedó Carlo María Vigano como parte de esta ofensiva. Y hay
una rama política en esta ofensiva A y ver. hay una rama empresarial, que ahí está el núcleo ¿Rama del empresarial? poder. Exactamente. Mirá. Vamos a la política. Ya lo Dale. conocimos, este hombre. Sí. Hablamos de él la semana pasada. Steve Bannon, gurú político de Donald Trump. Ultracatólico, católico tradicionalista, de los que defienden la misa tridentina, es la misa en latín, de espalda a los fieles, exactamente. Y vamos, si querés, a los empresarios. Dale, y acá a está ver. lo jugoso. Tenemos dos institutos, el Instituto Napa y el Instituto Acton. Uno es, te diría, el de donde proviene la crítica moral a Bergoglio. Ese es el Napa. Y el Acton, que son ultraliberales, Sí. casi libertarios en términos económicos, proviene de la crítica económica. ¿Quién sostiene al Napa o quién le ha financiado miles y miles de millones de dólares? ¿Quién? Los hermanos Koch. Uno de ellos acaba de morir. Los La hermanos papelera, Koch, ¿no? exactamente, dueños de refinerías y otro tipo de industrias. Son una de las familias más ricas de Estados Unidos y financian todo tipo de ofensiva ligada a la derecha. Bien, también financiaron a Donald Trump. Instituto Acton está, entre otros, financiados por la familia DeVos, la dueña de Amway, ¿te acuerdas? Sí, la empresa. perfecto, claro, también enorme, Y gigante. también de esa familia es miembro Betsy DeVos, actual secretaria de Educación de Estados Unidos. Con respecto al video que acabamos de ver, quiero que noten que Steve Bannon, como lo destacamos, ha trabajado como banquero de inversión para la Goldman Sachs en muchos negocios socios de George Soros en Argentina, quizá la entidad financiera multinacional con la que la Argentina tiene la mayor deuda externa, y en la que se puede encontrar objetivamente una de las conexiones más claras entre el tradicionalismo y la masonería, más allá de cualquier especulación. Pero también es cierto que la agencia de noticias y prensa, en su edición del día 19 de septiembre de 2018, informó que el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, repuesto por el Papa Francisco en la Corte Suprema del Vaticano el 30 de septiembre, afirmó que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X de Febristas está en cisma con la Iglesia Católica. Esta definición tan clara despeja toda posibilidad de la utilización de la figura del cardenal Burke por esta institución que está en este momento al margen de la Iglesia. Para nada debemos confundir la Fraternidad San Pío X con aquellos hermanos que prefieren la misa tridentina, pero que se mantienen dentro de la obediencia al Papa y a los obispos. Vamos a detenernos un breve instante en este importante tema, tratando de aclarar algunas cuestiones. La Fraternidad Pío X utilizó como una de las tantas excusas para separarse de la Iglesia el cambio de la liturgia de la misa a la lengua nacional de cada país y con el celebrante de cara a la comunidad. Se ha basado, como siempre, en medias verdades, pues nunca se prohibió la misa tridentina, que se reza en latín y con el celebrante de espaldas al pueblo. Por el contrario, el Papa Benedicto XVI publicó en el 2007 la Carta Apostólica en forma de motu propio, que leeremos en sus partes relevantes. La Sagrada Liturgia, celebrada según el uso romano, no solamente enriqueció la fe y la piedad, sino también la cultura de muchas poblaciones. En el transcurso de los siglos, muchos otros pontífices romanos han mostrado una particular solicitud para que la Sagrada Liturgia manifestara de la forma más eficaz esta tarea. Entre ellos destaca San Pío V, que animado por gran celo pastoral tras la exhortación del Concilio de Trento, renovó todo el culto de la Iglesia, revisó la edición de los libros litúrgicos enmendados y, renovados según la norma de los padres, los puso en uso en la Iglesia latina. Entre los libros litúrgicos del rito romano, resalta el misal romano, que tuvo su desarrollo en la ciudad de Roma, y que, poco a poco, con el transcurso de los siglos, tomó formas que tienen gran semejanza con las vigentes en tiempos más recientes. Este mismo objetivo fue perseguido por los romanos pontífices a lo largo de los siglos siguientes, asegurando la puesta al día, definiendo los ritos y los libros litúrgicos, y emprendiendo, desde el comienzo de este siglo, una reforma más general. Así actuaron nuestros predecesores Clemente VIII, Urbano VIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XII y el Beato Juan XXIII. En tiempos recientes, el Concilio Vaticano II expresó el deseo de que la debida y respetuosa reverencia respecto al culto divino se renovase de nuevo, y se adaptase a las necesidades de nuestra época. Movido por este deseo,
Nuestro predecesor, el sumo pontífice Pablo VI, aprobó en 1970 para la Iglesia Latina los libros litúrgicos reformados, y en parte renovados. En algunas regiones, sin embargo, no pocos fieles adhirieron y siguen adhiriéndose con mucho amor y afecto a las anteriores formas litúrgicas, que habían impregnado su cultura y su espíritu de manera tan profunda, que el sumo pontífice Juan Pablo II, movido por la preocupación pastoral respecto a estos fieles, en el año 1984, con el indulto especial Quatuora Vincamnos, emitido por la Congregación para el Culto Divino, concedió la facultad de usar el misal romano editado por el Beato Juan XXIII en el año 1962, más tarde, en el año 1988, con la Carta Apostólica Ecclesia Dei, dada en forma de motu propio. Juan Pablo II exhortó a los obispos a utilizar amplia y generosamente esta facultad en favor de todos los fieles que lo solicitasen. Después de la consideración por parte de nuestro predecesor Juan Pablo II de las insistentes peticiones de estos fieles, tras haber escuchado a los padres cardenales en el consistorio del 22 de marzo de 2006, y haber reflexionado profundamente sobre cada uno de los aspectos de la cuestión, invocando al Espíritu Santo y contando con la ayuda de Dios, con la presente carta apostólica establecemos lo siguiente. Artículo 1. El misal romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la Lex Orandi, ley de la oración, de la Iglesia Católica de rito latino. No obstante, el misal romano promulgado por San Pío V, y nuevamente por el Beato Juan XXIII, debe considerarse como expresión extraordinaria de la misma Lex Orandi, y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos expresiones de la Lex Orandi de la Iglesia en modo alguno inducen a una división de la Lex Credendi, ley de la fe, de la Iglesia. En efecto, son dos usos del único rito romano. Por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el Beato Juan XXIII en 1962, que nunca se ha abrogado, como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Las condiciones para el uso de este misal establecidas en los documentos anteriores Quatuora Vincans y Ecclesia Dei, se sustituirán como se establece a continuación. Artículo 2. En las misas celebradas sin el pueblo, todo sacerdote católico de rito latino, tanto secular como religioso, puede utilizar tanto el misal romano editado por el Beato Papa Juan XXIII en 1962 como el misal romano promulgado por el Papa Pablo VI en 1970, en cualquier día, exceptuado el Triduo Sacro. Para dicha celebración, siguiendo uno u otro misal, el sacerdote no necesita permiso alguno, ni de la sede apostólica ni de su ordinario. Queda por demás evidente que las difamaciones de trabajar para que la Iglesia Católica se haga más protestante, en sus formas al menos, y que las advierten sobre San Juan XXIII, San Juan Pablo II y San Pablo VI, no encuentran ningún sustento en la verdad histórica y documental. Es decir, me resulta una mentira, herramienta propia de la masonería, que solo hacen o que solo los agrede injustamente. Y traen, por supuesto, muchas dudas en la gente fiel a la Iglesia. La fraternidad de San Pío X, principalmente tiene dos cuestionamientos que repiten incesantemente. Uno consiste en asegurar que la Iglesia se ha apartado de la doctrina tradicional de la Iglesia, siendo invadida por el modernismo, herejía contra la cual batalló duramente San Pío X, justamente. El otro, asegurando que los últimos papas no han sido designados legítimamente, por lo que la sede de Pedro se encuentra vacante. Por eso se los llama también sede vacantistas. Sin dejar de admitir que la Iglesia ha cometido graves e innumerables pecados, especialmente por la jerarquía, nuestra hipótesis es que la fraternidad San Pío X ha sido creada o infiltrada por la masonería, siendo utilizada como una organización pantalla que, aprovechando de esas múltiples debilidades de la Iglesia, persisten tenazmente en demoler la Iglesia y al cimiento y símbolo inopinable de su unidad, que es el Papa.
Eh, no podemos negar que han conseguido gran parte de este propósito. Algo me impresionó mucho cuando leí las visiones de la Beata Catalina Emmerich, que en un capítulo llamado La Gran Tribulación parece referirse especialmente a este tiempo y a la apostasía consecuente, y que describe a principios del siglo XIX, tengan presente esto, de la siguiente manera. En medio del infierno había un abismo espantoso. Lucifer fue precipitado allí cargado de cadenas. Una espesa humareda lo rodeaba por todas partes. Su destino era regulado por una ley que Dios mismo había dictado. Vi que, 50 o 60 años, si no me equivoco antes del año 2000, Lucifer debía salir durante algún tiempo del abismo. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más del coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan, nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. Quizás desde estas visiones, que no son obligatorias, por supuesto, por ser revelaciones particulares, pueden deducirse la evidencia de los trabajos incesantes para desacreditar a la persona que ocupa la sede de San Pedro, hoy el Papa Francisco, llegando a límites de difamarlo y hacerle partícipe de verdaderas conspiraciones de las que nunca aportan pruebas, sino meras interpretaciones personales. Técnica, por otra parte, también utilizada exitosamente por la secta del delantal blanco desde su creación, y en donde podemos encontrar el origen de tanta inquina contra el sucesor de Pedro. No debemos olvidar que la difamación es una de las formas más acelerantes de la mentira que mata o asesina el prestigio de una persona. Por su parte, la mentira y el secreto son las armas más importantes de la masonería y que han logrado su propósito en infinidades de intervenciones a través de la historia en distintos lugares y países. No porque sí, adoran y son hijos del padre de la mentira. Eso hay que tenerlo muy presente. Luego, debo aclarar que no tengo conocimientos profundos sobre teología, filosofía o doctrina de la Iglesia, por lo que mi trabajo se fundamenta principalmente en las postulaciones de los que sí saben y son mundialmente reconocidos por ello. Sabemos que estos ataques no son los primeros contra el sucesor de Pedro, ni son gratuitos, ni son desinteresados, ni serán los últimos. Debemos analizar la cuestión entonces para determinar la causa profunda de este empecinamiento. Desde el principio de los tiempos existe una permanente batalla espiritual que enfrenta al bien con el mal como enemigos irreconciliables. San Agustín, en el siglo IV, no lo ejemplificó magistralmente como dos ciudades, no físicas o geográficamente delimitadas,
en permanente pugna. Vamos con el origen de la expresión. Usted dice que dimana del Evangelio, pero por ejemplo San Agustín recalca mucho esta idea, ¿no?, de las dos ciudades. El subtítulo de mi libro precisamente es por San Agustín, porque en la condena más contundente, la más larga que se ha hecho sobre masonería nunca, que es de León XIII, Humanum Genus, de 1884, precisamente cuando en la introducción empieza a explicar de lo que va a hablar, qué tema aborda, cita a San Agustín y dice textualmente: agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Y aquí viene la cita: dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la celestial. Por su parte, el Papa León XIII, en su encíclica Humanus Genus, de condena a la masonería, define magistralmente esta lucha espiritual de la siguiente manera. Ya desde el comienzo de su documento, el Santo Padre presenta la lucha que la masonería lleva contra la Iglesia en una dimensión auténticamente teológica, es decir, no es una lucha de poderes, sino es una lucha entre el bien y el mal. Y así dice el Papa: el género humano, después de apartarse miserable, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia verdadera de Jesucristo. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Vale reiterar que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre ha sido atacada desde su fundación por nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir del cisma de Lutero, la Revolución Francesa y más aún con la unificación de la masonería en 1717, el ataque se concentra muy especialmente sobre el Papa, que es el símbolo, como ya dijimos, de la unidad de nuestra Iglesia. En muchas partes de esta serie vamos a apelar al conocimiento del sacerdote jesuita argentino, al padre Alfredo Sáenz, quien tiene escrita una colección de teología de la historia llamada La nave y las tempestades, que ha inspirado el nombre, por supuesto, de esta serie. Para quienes les guste conocer seriamente las tempestades que ha atravesado la Iglesia de Cristo, esta obra resulta de una lectura imprescindible. Porque la nave es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuyo fundador y capitán es Cristo nuestro Señor, y el timonel en la tierra es el Papa, sucesor de Pedro el Apóstol. Aún a medida que uno avanza en la lectura de los diferentes temas y capítulos de la mencionada obra, colección del padre Sáenz, comienza a entender que la Iglesia Católica ha soportado a través de la historia todo tipo de tempestades, tanto externas como de debilidades internas y defecciones de todo tipo. No se olviden que es la Iglesia Santa formada por pecadores. Estas tempestades pasaron, no sin dolor, y la Iglesia Católica sigue en pie. Seguramente no mérito de los hombres, sino por el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No tengan miedo. Esto es palabra de Dios.
Creo que en este tiempo la Iglesia se encuentra atravesando la madre de todas las tormentas, que se traduce en una creciente irreligiosidad, un relativismo moral y un ateísmo materialista que ha infectado todos el quehacer humano y todos los órdenes de la vida. Desde este punto de vista, realmente la Iglesia está a punto de naufragar. Y como dijo la beata Emmerich, muchos de los que trabajan para el enemigo, secretamente desde dentro, contribuyen activamente a ello. Casi podríamos sentir en nuestra alma la tristeza de la pregunta que se hizo nuestro Señor en Lucas 18:8. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Antes de continuar, quiero hacer una importante aclaración. Según San Pablo en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra el espíritu del mal que habita en el espacio. Es decir, no es contra los hombres, sino contra el que está detrás de esos hombres. El mal en la persona de los espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Esta es parte de la oración a San Miguel, arcángel del Papa León XIII. Esta advertencia, que es palabra de Dios, la debemos tener muy clara, pues debemos tener conciencia de que somos o pertenecemos a dos ejércitos en lucha permanente. Cada uno elige la bandera bajo la cual pelea en esta guerra y cada uno sabe cuáles son las consecuencias. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy. En el próximo veremos un poco la historia del cisma del EFEP y el estado institucional de la Fraternidad San Pío X. Espero que les haya interesado y servido para reflexionar sobre el tema, y si les ha gustado no se olviden marcar ese me gusta y la campanita para recibir los videos del canal Los Principios. Siempre recuerden que no hay un árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. Palabra de Dios. En Lucas 6, 43 al 49. Hasta pronto.